Buenas noches, bienvenidos a Qué Grande es el Cine, un día más aquí a esta especie de cineclub que tenemos en la 2. Hoy vamos a rendir homenaje al tiempo que vamos a ver una de sus películas, a Bertrand Tavernier. La película es Ley 627 y Bertrand Tavernier, uno de los cinéfilos más importantes que ha dado Europa, porque no solo reúne en sí mismo la condición de crítico, de gran aficionado y últimamente, por supuesto, de director, sino que ha sido uno de los hombres que ha podido estar en contacto más directo con los grandes maestros del cine norteamericano. Él trabajaba como publicista en París hace ya bastantes años y bueno, y atendía a todos los directores que tenían su cita en la ciudad francesa para no necesariamente que estuvieran rodando o promocionando sus películas, sino que estaban a lo mejor ocasionalmente de paso. Bertrand Tavernier, además, yo creo que es el único caso en la historia de la crítica que ha podido escribir casi al mismo tiempo en dos revistas míticas, Cahiers du Cinéma y Positif, que es como jugar en el Madrid y en el Barcelona y volver a jugar en el Madrid y en el Barcelona y que no le sirven a uno. Este es un caso insólito. Ha dejado una obra y la sigue dejando de crítico espléndida, y esta es su última revisión y puesta al día de los 50 años de cine americano, que antes fueron 30 años, pero bueno, ha hecho muchos libros que recogen sus trabajos y sus entrevistas con los grandes maestros del cine, con los que, insisto, ha tenido un contacto directo como poca gente. Y luego, pues como en el caso de François Truffaut, es un hombre que ha amado y que sigue amando el cine y que sobre todo logra transmitir ese amor por las películas que él siente. Su obra es una obra que ya empieza a ser considerable, tiene magníficas películas. Yo creo que La Ley 627, que vamos a ver hoy, es una película casi americana, de ese tipo de cine americano que a él le gusta. Es una película que estaría entroncada con Gloria de John Cassavetes, con For Apache el Bronx, con películas como French Connection incluso. Es una película de interiores muy reales, de gente que come rápido, cafés de máquina, flores que se compran en el metro. Es una película con una poesía urbana y cotidiana tremenda, y luego es una película muy seca, muy dura y muy directa. Es una película de largo recorrido, pero bueno, para que luego no me digan que acabo yo contando casi todo, creo que un compañero de generación de Bertrand Tavernier, como es Juan Cobos, buenas noches. Podrías hablarnos de Bertrand Tavernier, de su amor por el cine y naturalmente de esta película 627, Ley 627. Pues yo creo que Tavernier, diciéndolo en unas palabras de Scorsese, se podría llamar uno de los nuestros. Es decir, Tavernier nace en Lyon, donde se inventa el cine, donde se inventa el cine los Lumière, y cuando funda un cineclub, pues digo que es uno de los nuestros, lo llama Nickelodeon. Entonces, además, Tavernier tiene esa pasión que hemos tenido todos nosotros y que él la continúa de una forma espléndida, porque hace muy poco una revista americana, Phil Komen, hacía una entrevista como de 10 o 12 páginas en torno a su amor por el cine americano, y le empezaban definiendo como el hombre que cuando está en América siempre lleva una maleta extra, que es donde recoge las películas americanas perdidas que él no ha conseguido ver nunca y que las lleva para París, o los discos láser para gozar, y que cuando está en París, dice, si uno llega a su casa a las 3 o 4 de la mañana, le dan un sofá y una almohada o algo para que se recueste y sigue con él viendo alguna de las películas que él ha redescubierto o que ve por primera vez, o bien se ponen a discutir en torno a si el cine de Hawks es más importante que el de Walsh o al contrario. Es decir, que es un hombre que, a pesar de estar dentro de esto, sigue, como pasa en el caso tuyo de José Luis, o bueno, pasa con Víctor Arice, unos series españoles, o Trueba, tan apasionados por este medio, que no solamente lo hacen, sino que siguen redescubriendo. Y es curioso que, por ejemplo, él decía que de estas películas americanas, cada vez que va a América, por eso ha reeditado el libro, creo, va descubriendo películas de hombres importantes, de las cuales a veces se conocían en Europa dos o tres obras nada más, y él ya a medida que va viendo otras, además, sus recuerdos los reorganiza y vuelve a escribir sobre gentes que tienen más valor. Yo creo que Ley 627 es un film maravilloso dedicado a su hijo Nils, que fue también víctima de la droga y que aquí en la película aparece en el papel, creo, de Vincent. Es una película muy sentida, y yo creo efectivamente que, como todo Tavernier, está en las dos orillas. Es decir, que lo mismo que es en Lyon y los Lumière, y luego hace Nickelodeon, que es la parte americana del mismo cine, en su obra siempre están las dos orillas completamente hermanadas. Él va y viene continuamente. Es frecuente, lo ha contado su colaborador de siempre, Kurt Sodon,
que casi todos los días cuando está en París mantiene una conversación telefónica de 1 hora sobre lo que ha visto cada uno, sobre los hallazgos que han encontrado, o sobre la película tal o cual perdida, o sobre unos valores que han redescubierto. Pero en esta película yo creo que hay una cosa muy europea, de todas maneras. Efectivamente está la influencia americana, pero la influencia europea, el europeísmo de esta película, lo que lo hace muy cercano a nosotros, es que vemos una organización policial muy deprimente, por así decirlo, con unas gentes que llevan una vida bastante miserable y con una disyuntiva siempre entre la pasión por el trabajo bien hecho, que es el caso del protagonista, y el conformismo y la rutina en la que pueden caer los compañeros. No olvidemos que en esta película se habla de un tema tremendamente doloroso, en el caso de Tavernier muchísimo, que es el de la droga, y de cómo no se ponen los medios necesarios para combatir una de las lacras más grandes. Y él lo ha contado, como tú bien decías, al estilo americano, en lugares, es un París donde no se ve el París que conocemos nunca, se ven los suburbios, se ven los camioneros y las prostitutas, se ve una inmigración muy grande. Es decir, es bastante curioso que casi todos los que trafican en drogas que salen en la película son de color. Es decir, es un retrato muy, muy duro que supongo que en la sociedad francesa tuvo que tener mucho impacto. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo estoy absolutamente contigo, que es una película muy dura. Oti Rodríguez Marchante, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, háblanos algo de Ley 627. Bueno, yo creo que ya Juan ha apuntado dos de las, digamos, de las cualidades de esta película, que es una película muy rara, es un policíaco. Y siendo un policíaco, mientras estás viendo esta película no te hace recordar otros policíacos americanos, aunque participa de digamos, la estructura del cine policíaco habitual o clásico, sino que la manera de retratar París, es decir, no es el París que ves, la manera de retratar el mundo de la droga con una sequedad y una dureza realmente casi documental a veces, la prostitución, la inmigración. Yo creo que es una película que, aunque a él probablemente le afectara muy íntimamente, la ha hecho con una aparente frialdad que de cineasta mezcla, que también lo ha apuntado Juan, y yo creo que es una de las características de Tavernier, mezcla entre lo que es el cine americano más clásico y lo que es el cine europeo más teórico, digamos. Creo que esta película de Tavernier está en un lugar muy, muy alto dentro de su filmografía. A mí particularmente quizá haya alguna otra película como Alrededor de la medianoche que me llame más porque me guste más, entre otras cosas porque el asunto que trata te gusta más. Esta no es una película agradable en el sentido clásico del término. Es una película que trata asuntos muy sucios, que trata sobre todo también un poco de la desesperación ante la evidencia de que el trabajo nunca lo puedes hacer como tú realmente quieres. Es una película en fin, que lleva mucha amargura dentro y hecha sobre todo con esa frialdad que digo, o esa especie de teoría que contrasta con sus toques de cine clásico, de género. Muy bien, gracias, Oti. Antonio Martínez Arrión, muy buenas noches. Bueno, ¿qué me puedes decir de esta película antes de que vayamos a ver? Bueno, después de toda la situación que habéis hecho perfectamente todos, quisiera abundar en ese carácter híbrido, pero por supuesto no en un sentido peyorativo, que tiene Tavernier entre su gran conocimiento y amor al cine clásico negro de los años 30, 40, 50 norteamericano, con el más profundo, aquel que rechaza cualquier tipo de maniqueísmo en que no se sabe muy bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque participan los que están en la ley, los que están fuera de la ley, de los mismos desastres y de las mismas ambigüedades. Y por otra parte, estoy muy de acuerdo con Juan Cobos en que el lado suyo francés le viene también de la admiración al género negro francés, que se llama por parte de los entendidos polar, y que tiene antecedentes que felizmente se van recuperando pese a la larga cuaresma que pasaron a través de las declaraciones de Truffaut de los 50, como Duvivier, que es un cineasta que hay que reconocer, que recuperar, pero sobre todo como yo le veo cierta